solamente y no representan necesariamente el pensamiento de la emisora. Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos a una nueva transmisión de Mundo Peronista Radio. Estamos en vivo acá por FM Ya 91.3, la Radio TV, transmitiendo asimismo por Facebook. Esto es parte de El Tren de la Vida Producciones. Y bueno, en esta ocasión vamos a continuar con lo que es el capítulo 6 del Manual de Conducción Política, donde previamente habíamos desarrollado lo que es el punto referente a las características que tiene que tener el conductor como uno de los elementos principales dentro de los elementos de conducción, que haciendo un breve repaso son justamente el mismo conductor, los cuadros intermedios o auxiliares, y el pueblo o la masa organizada. Bueno, este detalle de características fue un poco puntualizado, digamos, en el último capítulo, que tiene que ver básicamente con la personalidad que tiene que tener el elemento que conduce, que requiere de una serie de principios que van desde lo moral hasta las capacidades o la aptitud misma, digamos, para la toma de decisiones. Y que, bueno, lo hemos caracterizado y relacionado un poco con lo que ha sido la actuación de Perón en sus distintos momentos. En este caso, el capítulo 6 trata del arte y la teoría en la conducción, que es justamente los dos componentes necesarios que conforman en sí al hecho de la conducción misma. Es decir, se compone de una teoría y de alguien que la ejecuta. Entonces, en este primer punto, Perón nos va a hablar de las formas de ejecución. Entonces, dice que, bueno, existe una parte teórica dentro de los elementos de la conducción con sus características de conducción moderna, que es la doctrina en la teoría, la forma de ejecución y el método en la conducción, los organismos de conducción y bueno, la parte de la conducción misma en su aspecto teórico. Entonces, esto necesita naturalmente de una teoría. Y esta teoría no se ha dado justamente desde una concepción abstracta, sino que se comenzó a delinear a partir de la ejecución misma de la conducción. Es decir, que es solo a partir de la acción donde se ha podido comenzar a construir una teoría que la sustenta con su método y su forma de aplicación. Entonces nos dice acá, cualquier acción que se desarrolle en la vida puede ser sistematizada con todas las demás actividades que se realicen paralelamente, formando verdaderas series de asuntos. Eso que ha constituido inicialmente el verdadero estudio filosófico de los hechos de la vida, también comprende los estudios que se refieren al arte de la conducción. El arte de la conducción es eminentemente empírico, es decir, que no se ha podido conformar una teoría previa para el arte de la conducción, como no se ha podido conformar una teoría previa para ninguna de las demás artes. Entonces, el arte de la conducción ha nacido justamente conduciendo. Por eso en este análisis que va a realizar Perón, coloca en primer término a la parte vital del arte, que tiene que ver con el artista, que es quien la ejecuta, quien la comienza y quien la realiza. Entonces, en este paralelismo, donde se puede estudiar, digamos, las distintas expresiones del arte, vemos que hay una parte inerte, como la llamaba Perón también, que es la doctrina o la teoría en sí, y quien la ejecuta, que pone a servicio de esa actividad su propia personalidad que reúne las condiciones de todo orden que se necesita para la realización acabada de la obra que se quiera conformar mediante un trabajo, una actividad, el entusiasmo, el alma y la inteligencia. Entonces, la enseñanza dejada por todos los conductores de la historia, ya sean estos políticos, religiosos o militares, ha sido útil para ir conformando esta teoría de la conducción. Entonces, esto consta de una enunciación y aplicación de sus principios. Entonces, para el estudio científico de este desarrollo,
Hay una primera observación que es un sinnúmero de principios que no interesan tanto en su enunciación como su aplicación misma. Pero justamente en la sistematización de ese estudio hay que llegar a considerar un sinnúmero de principios que se aplican invariablemente en toda conducción política. Estos principios son el fondo mismo en la concepción de lo que implica conducir. Y estos principios también conforman justamente el andamiaje sobre el cual se sostiene la teoría de la conducción. A su vez también está complementado por otros aspectos que ya trascienden la concepción misma y que tienen que ver con el método, porque toda teoría tiene que poder conformar un método de acción además de un método de concepción, ya que al tratarse de una actividad creadora artística, el conductor no ha de conformarse solo con una maravillosa concepción. Entonces, esto quiere decir que un plan elaborado perfectamente no tiene ningún valor hasta tanto no sea aplicado. Entonces, ahí es donde se concibe justamente al conductor como alguien, es una persona de acción, básicamente. Es alguien que se dedica a hacer y ejecutar. Entonces, estudiar la teoría y las concepciones tiene su valor, pero en la medida en que se aplican es donde se ve realmente los resultados y en definitiva la posibilidad de que esas concepciones puedan tener éxito en su realización. Entonces acá Perón nos hace esta aclaración fundamental antes de iniciar las consideraciones de los principios de la conducción, las formas y los medios de ejecución, que lo único fundamental es ejecutar. Por eso es conducción, es concepción. Hay que llevar y para llevar hay que andar, hay que conducir. Esa es la tarea fundamental. Caminar no es concebir los movimientos, sino poner las piernas en acción. Conducir no es concebir la marcha, sino realizarla. Entonces, esto como actividad artística, justamente decía, presupone una creación. Y las creaciones, si son racionales, están siempre afirmadas en una concepción. Es decir, que al servir a la acción comienzan a concebir la acción misma. Esto es previo. Si no se realiza esta concepción previa, no se puede terminar en una conducción racional, que es justamente una de las bases en las que se afirma esta teoría. Entonces, aprender los principios no presupone tampoco conducir, sino que se trata de aplicarlos en los hechos mismos. Entonces no se puede deslindar en forma absoluta el campo de los principios con el de la aplicación. Van de la mano, ya que para tales principios tiene que haber tales formas de ejecución. Ya que si no hubieran estos principios, que en definitiva determinan un poco también el rumbo y el sentido de la acción, es difícil pensar que se pueda llegar a un objetivo concreto. Y no hay una línea divisoria entre principios y formas de ejecución. Hay una continuidad que también se traduce en la coherencia que puedan tener estos principios con sus formas de ejecución. Entonces, naturalmente, estas actividades se mezclan. En algún momento se triunfa solamente con buenas formas de ejecución, en otros casos se prescinde de esas formas y se triunfa aplicando los principios. Bueno, ¿cuándo dice que hay que aplicar Perón los principios? Siempre. ¿Cuándo hay que aplicar las formas rígidas de ejecución? Algunas veces. ¿Y cuándo hay que cambiar las formas? Eso, dice Perón, yo no lo puedo decir porque hay que cambiarlas en infinita ocasión de situaciones. De manera que lo que vamos a aprender es la aplicación de estos principios. Y dentro de estos principios, que es necesario discernirlos y digerirlos, se llega un poco también al subconsciente del ser humano. Es decir, que se tiene que asimilar de manera tal que los aplique sin necesidad de mencionarlos, sin necesidad hasta de recordarlos, sino ya por una acción intuitiva que tiene que ver con haber asimilado justamente esos principios en la esfera más interna de cada uno. Y que esto es justamente el subconsciente de quien conduce. Entonces hay ya una gimnasia
que se realiza, digamos, en el camino de la conducción, y que cuando no se está en ese camino es como un ciego que tiene la sensación de que no se halla en el sendero y tantea buscándolo. Hay algo así en todo esto dentro de la conducción, que es casi inexplicable, como muchos de los fenómenos que radican en la conciencia y en el inconsciente de los seres humanos. Entonces ahí está también el hecho de la sensación intuitiva, que es creada justamente por el ejercicio mismo de la acción. Entonces, acá, bueno, lo cita a Napoleón diciendo que la conducción es un arte todo de ejecución. Entonces, como arte en sí es simple, pero lo complejo está en esa ejecución, donde intervienen determinados factores que son principalmente también, y el que genera mayor conflictividad, es el factor humano, dado los comportamientos, las conductas y las perspectivas de cada uno, que conforman también otro de los elementos de la conducción, tanto de los cuadros auxiliares como del pueblo organizado. Entonces no tiene que haber acá nada forzado que uno tenga que recordar de memoria, sino que el resultado, digamos, del aprendizaje de toda esta teoría es en poder aplicar un criterio que sea racional y que sea adecuado a cada momento y situación. Entonces, bueno, es por esto mismo que Perón nos dice que la conducción no se enseña así sin más, como cualquier otra materia que podamos estudiar, porque el proceso se produce en definitiva dentro de uno mismo, y lo que hay que capacitar es la mente y el espíritu para que ciertas formas repugnen al espíritu de manera natural, porque si uno tiene que discernirlas mediante el proceso de la inteligencia, llega tarde y paga caro, que esto es básicamente la experiencia. Entonces acá radica una mezcla de concepción, de estudio, una mezcla de temor natural que tiene que ver también con las consecuencias de las decisiones que uno toma, pero que es un proceso del alma y de la inteligencia, y que todo esto constituye la experiencia misma, de lo que uno ha estudiado, de lo que se ha podido penetrar en la concepción de cada uno de estos grandes principios de la conducción. Entonces, lo que uno puede hacer es comprender, lo cual ya es una base muy grande para aprender o para realizar. Entonces es por esto mismo que Perón nos dice que la conducción no se aprende, sino que se comprende. Por eso muchas veces vemos hombres que durante toda su vida han conducido sin saber una palabra de conducción y lo han hecho bien, porque la han comprendido. Hay otros que conducen durante toda su vida sin saber una palabra de conducción y no dejan error por cometer. Y también hay otros hombres que, sin haber conducido nunca, son capaces de penetrar rápidamente el problema, de comprenderlo y de ejecutar bien sin haber tenido ninguna experiencia. Entonces, esto quiere decir que no es ni la experiencia ni la comprensión absoluta. No es tampoco el estudio ni la preparación, sino que es el conjunto de todo esto. No es un método, no es el método objetivo del proceso, no es el método de la inducción, no es el método real, no es el método ideal. No hay método. Es otra cosa. Los metódicos suelen equivocarse porque son unilaterales en el fondo. El método conduce al esquema, el esquema a la rutina, y la conducción es la antítesis del esquema y de la rutina. Pero se necesita método para la ejecución y también se necesita método para la concepción. Pero si uno se somete al método, fracasa. Hay que someter el método a uno. Y esto tiene que ver puntualmente porque el hecho sobre el cual se produce la conducción es cambiante y está en permanente transformación. Entonces no se puede establecer un método científico de aplicación taxativa para todas las ocasiones, dado que esto implica también un criterio de análisis y de evaluación de las distintas situaciones para poder aplicar el mejor camino. Entonces ahí se ve la parte esta artística del conductor como un creador también, que tiene que poder resolver sobre las situaciones dadas, que siempre van a ser cambiantes, digamos, nunca van a ser dos situaciones repetidas igualmente, sino que los distintos factores que intervienen están en permanente cambio, y por eso es el desarrollo de un criterio que permita la mejor aplicación dentro de cada una de estas situaciones. Entonces por eso dice Perón que hay que someter el método a la conducción, ya que
digamos, es la teoría subordinada a quien ejecuta la conducción. Entonces, la importancia de todo esto es poder conducir con éxito, dado que la teoría no da recetas, sino que da posibilidades de actuar correctamente. Es el hombre el que le da la posibilidad de actuar correctamente. Entonces, en este sentido, el conductor está siempre sobre la teoría y la ejecución está por sobre la concepción. Es un poco esto de la frase de mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar, y que la realidad siempre es superior a la idea, como decía el Papa Francisco. Bueno, esto aplicado en la conducción tiene que ver con que, lo que decíamos previamente, no nos sirve de nada ninguna concepción finamente detallada y analizada si eso no se ejecuta, porque en definitiva ahí es donde se traslada a la realidad. Entonces, este es el punto de partida por el cual hay que apreciar, digamos, el valor de esta teoría, dado que es un valor relativo también. Digamos que, justamente como decíamos, si no hay una aplicación con un criterio racional de parte de quien conduce, entonces esas concepciones no nos van a servir de mucho más que como lindas ideas plasmadas en un papel, pero que nunca van a llegar a materializarse en la realidad. Entonces, dentro de lo que es la teoría del arte de la conducción, vamos a aislar los principios. Y eso también es un método, tomar las cosas como se presentan en la vida, sin estos principios, sin formas de ejecución, sin métodos o sin creaciones nuevas. Lo que se va a presentar es la conducción como la conducción se presenta en la vida. Cada uno después hará su propio análisis y su propio desarrollo, pero vamos a arrancar por justamente la abstracción de estos principios. Porque en la vida las cosas no se presentan metódicamente, entonces no se puede sistematizar lo insistematizable. Bueno, la conducción es justamente una de estas cosas en la vida que no se pueden sistematizar. Hay que justamente abordarla a partir de su teoría, cómo se presenta en la vida, y a partir de eso vamos a tener una comprensión mejor. Y de esto hay que distinguir lo que es de forma y lo que es de fondo, dado que esto ya también está en el espíritu de cada uno. Entonces acá es donde Perón introduce ya una síntesis de esta teoría de la conducción. Y bueno, justamente esta síntesis tiene que ver con algunos principios que van a ser de utilidad para la aplicación en cada una de las situaciones. Y hay un gran principio de la conducción que es el de la economía de fuerzas. Esto quiere decir que en toda acción, sea esta de concepción en una conducción o sea del empleo mecánico de las masas populares, hay que ser siempre fuerte en un momento y en un lugar que es donde se va a producir la decisión. Esto es un gran principio que no solamente sirve a la conducción, sino a todas las cosas de la vida. Dedicar los medios principales atendiendo las secundarias también con medidas y medios secundarios. Principio que es de economía de fuerzas aplicable a todos los actos de la vida. Y bueno, esto Perón lo ejemplificaba diciendo que no es necesario ser fuerte en todo momento y en todo lugar, sino que esto se debe concentrar en el momento oportuno y justo, donde se saque mayor provecho, digamos, de esa fuerza, y en el mientras se economiza, digamos, todo este tipo de esfuerzos, que se puede pensar, por ejemplo, con lo que son las marchas o las movilizaciones sociales en la calle. El hecho de apelar, digamos, a una continuidad de una medida de fuerza de este tipo siempre conduce al desgaste, y lo hemos visto en todo tipo de manifestaciones o de acampes o de hechos de esta naturaleza, que bueno, quienes tienen que resolver la situación muchas veces apelan al desgaste que tiene que ver con el paso del tiempo, y que estas fuerzas también se van atomizando un poco, se van desgastando, y por último pierde fuerza, digamos, la medida. En cambio, el ser contundente en un momento y en un lugar determinado, eso aplicando justamente el principio de economía de fuerzas, es donde se logra muchas veces torcer la voluntad o la decisión
de quién o a quién se está apelando. Entonces este es un principio aplicado justamente a estos casos, ¿no? En el que justamente la economía de fuerzas es un hecho fundamental para poder lograr determinados objetivos en ciertas situaciones. Entonces, bueno, este tipo de actividades nos tiene que llevar a un análisis profundo y a una sistematización total de todos los aspectos con los que aplicaríamos el empleo de ese principio a las actividades totales de la vida. Entonces, bueno, esa es una idea principal de estos elementos, digamos, que estamos analizando. Y acá, bueno, Perón introduce 3 aspectos esenciales de la conducción que tienen que ver con la información, el secreto y la sorpresa, que son aspectos fundamentales, digamos, a la hora de conducir. La información se ha sintetizado, digamos, en que un conductor va a proceder tan bien como tan bien informado se esté. Y esto se había desarrollado justamente en uno de los capítulos previos, donde la recopilación de información tiene todo un método, digamos, en sí mismo, y justamente ahí radica una importancia de poder contar con todos estos elementos y los pormenores y hasta incluso los detalles de determinada situación para que eso derive en la toma de la mejor decisión que se pueda abordar en el momento. Entonces, esto tiene que ver con establecer también los métodos a partir de los cuales se tiene que reconocer una situación y que justamente esa información que uno va recopilando, la fuente o la mejor fuente de la cual se puede extraer es viviendo la situación propiamente dicha. Que esto naturalmente no es posible en todos los casos, en la medida en que se puede. La percepción que obtiene uno estando en la situación es infinitamente superior de la que nos pueden comentar o relatar un tercero, que también se da, digamos, sobre todo, digamos, en el desarrollo de la actividad política, siendo un espectro tan amplio en lo que tiene que ver con los espacios y el territorio mismo. Justamente ahí surgen los informes que realiza cada uno en el lugar en el que está sentado y que todo eso traducido o conducido justamente al esquema principal de conducción es el cúmulo de información necesario para que se puedan tomar las mejores decisiones. Y ahora viene el secreto, que es otro elemento fundamental dentro del método de la acción. Entonces, la política y la conducción es simplemente la lucha de dos grandes voluntades contrapuestas. Esa es la política. Es una lucha de voluntades, sean estas individuales o colectivas. Unos luchan por una cosa y otros luchan por otra. Entonces, ¿qué presupone eso? Que una acción con un objetivo por un lado se contrapone a una acción con otro objetivo por el otro. Esos dos luchan para llegar a una decisión que ha de ser favorable a una voluntad o a la otra, porque como son contrapuestas, no puede satisfacer a las dos voluntades. A la asignación del éxito a una de esas dos voluntades le llamamos nosotros decisión en el campo de la conducción. Entonces, si son voluntades contrapuestas, lo que hay que hacer es poner siempre delante de la voluntad adversaria un telón para que no conozca nuestra voluntad, para que no sepa por dónde vamos, cómo vamos y hacia dónde vamos. Esto traducido en lo que es el arte de la guerra también, que hay un tratado sobre esto de Sun Tzu, que es un filósofo de origen oriental, chino. Bueno, también habla de estos elementos que si lo pensamos en estos esquemas de lo que es un conflicto armado, justamente la sorpresa es clave, digamos, para que el enemigo, en ese sentido, no se pueda anticipar a nuestro movimiento. Bueno, como la política también es el desarrollo de la guerra, si se quiere, por otros métodos, también aplican estos principios. Y la sorpresa, si nosotros logramos concebir o mantener el secreto frente al adversario, se puede proceder aprovechando el otro factor tan importante que es la sorpresa. Entonces, mediante la información y mediante el secreto, se puede alcanzar la sorpresa.
Y este es un factor que nos permite sacar ventaja en un momento de inacción que el adversario tiene frente a la propia conducción, porque por no haber previsto una situación que va a producirse. Entonces, para obtener la sorpresa no es necesario que el adversario no conozca nada hasta que se produzca la decisión. Es suficiente que cuando él la conozca ya no esté en tiempo de reaccionar convenientemente y neutralizar la acción de sorpresa. En la acción de la conducción política tiene una importancia extraordinaria este elemento. Y es mediante esto que uno muchas veces desarma totalmente al adversario político. Entonces estos son los puntos de partida de toda conducción política en los principios que está enunciando Perón, que son 3 aspectos que no debemos olvidar nunca: estar bien informados, mantener el secreto del propio designio y obrar siempre obteniendo el factor sorpresa, que es uno de los principios de valor intrínseco en la conducción. Sorprender al adversario siempre produce una utilidad. Es un principio absoluto y que siempre da ventajas. Entonces, más que métodos, ocasiones, porque se puede hablar mucho acerca de cómo se obtiene la información, de cómo se mantiene el secreto y de cómo se obtiene la sorpresa también, pero eso no basta simplemente si es que no hay un método, dado que se trata de ocasiones y que es importante poder aprovecharlas en las determinadas circunstancias en que se producen. Entonces también es una cuestión de astucia, de habilidad, de capacidad de previsión. Es importante saber justamente cómo mantener el secreto de las acciones propias, ya que hay después miles de formas para disimular y también para obtener la información. Entonces, en aprovechar la información, hay que saber también cómo uno va a informarse, a dónde va a llegar, cómo va a obtener esa información y cómo la va a aprovechar. Dado que si no se aprovecha no nos sirve de nada. Entonces, ¿para qué queremos justamente la información? Y justamente cada una de estas cosas puede ser objeto de un profundo análisis, mediante el cual se pueden desmenuzar y sacar 100.000 conclusiones de cada una de esas cosas. Hay que darse cuenta de que el mundo lleva miles de años en el trabajo de la información, miles de años en el mantenimiento de los secretos y miles de años en la obtención de sorpresas. Entonces, en este sentido no hay nada nuevo. Es todo viejo como el mundo mismo. Solo que constituye muchas veces que se olvidan este tipo de cosas y ese olvido es funesto en la conducción. Entonces, estos 3 aspectos tienen que estar bien grabados en cada uno de los que asumen el rol de la conducción. Y que es el tipo de consejo más sabio que vamos a poder tener, dado que van a contribuir a la mejor utilización del criterio en lo que uno va a realizar también en pos de conseguir determinado objetivo para poder sacar las ventajas necesarias dentro de esta del arte de la conducción. Y bueno, estas pequeñas ventajas se van acumulando a lo largo, digamos, de la actividad que se realiza y que finalmente inclinan la balanza en favor o en contra, que son esos pequeños detalles que van a ser determinantes también a la hora de alcanzar el éxito o todo lo contrario. Justamente otro principio fundamental de la conducción que suele ser olvidado es que la necesidad de accionar en la conducción con unidad de concepción y unidad de acción. A estos conceptos le hemos dedicado bastante tiempo en sucesivas transmisiones, dado que es un elemento recurrente dentro de la conducción política, el poder tener unidad de concepción, que es lo que nos da la teoría, y la unidad de acción, que es justamente la aplicación, digamos, de esa visión estratégica en cada uno de las instancias tácticas en las que se tiene que ejecutar para que pueda contribuir al éxito de esa visión estratégica. Entonces, esta unidad es fundamental en toda acción de conducción. ¿Y qué es la unidad de concepción? Es la congruencia en el sistema del análisis. Es decir, no poner ideas antagónicas dentro de una misma concepción, porque una idea destruye a la otra idea y entonces después ocurre lo que le ocurre a muchos hombres que
justamente entran en contradicción entre sí. Entonces, la unidad de concepción es lo que nos permite sortear ese grado de incongruencia entre las personas y unifica una apreciación y la va desarrollando en un mismo sendero. Entonces, justamente la falta de congruencia que existe en la visión del conjunto es lo que lleva a la falta de unidad de concepción. Entonces, todo esto hace inútil a la conducción, dado que no existe la claridad de un objetivo común a partir del cual nos pongamos en marcha todos juntos. Entonces, en esto hay que tener un objetivo claro y hay que tener la habilidad de lograr que ese objetivo que uno alcance sea el principal, es decir, el que determine el éxito del resto de los objetivos secundarios. Porque, como en la vida, en la conducción política siempre hay un objetivo que es el principal y varios objetivos que son los secundarios. Entonces, lo realmente importante es que esto pueda estar claro, dado que eso es lo que determina el horizonte a partir del cual se va a accionar y es también el punto de llegada, digamos, que nos establecemos cuando vamos a realizar una acción política. Entonces, el que acierta es el que va al objetivo principal, porque ese da la posesión de los objetivos secundarios. Entonces, es por esto que al objetivo principal hay que ir con todo en la conducción y a los secundarios con lo necesario, justamente para que puedan complementar esta acción principal. Entonces, la habilidad del conductor es saber elegir ese objetivo principal, porque la naturaleza nos presenta muchas situaciones, pero en definitiva el discernimiento que podamos tener de cuáles son los factores principales nos va a permitir poder clarificar este punto. Y por eso la conducción no se aparta de las leyes naturales de la vida, porque es una actividad más de la vida misma. Entonces es justamente la vida en acción, es la vida propia y la vida de los demás. Eso es la conducción. Por eso quien se dedica a la conducción debe ser profundamente humanista, dado que se conducen hombres y se conducen pueblos. Las demás cosas, dice Perón, las conduce Dios. Entonces tenemos que tener eso bien en claro, dado que si no lo incorporamos no vamos a poder llegar a ninguna parte. Y si se trabaja con personas, la primera virtud que ha de tener, decía Alfonso el Sabio, es conocer al hombre. Por eso la principal condición de un conductor es conocer al hombre, porque en esa unidad de concepción, él muchas veces no puede confiarse a sí mismo y tiene que confiarse a los demás. Y cuando se confía a los otros, hay que estar seguro de que no le vayan a hacer un disparate. Y por esto mismo es que decimos que el factor humano es siempre el más complejo en todos los hechos de la vida y sobre todo en la política, donde estamos hablando de una participación en conjunto, donde no se está solo, sino que naturalmente se está dentro de un esquema de conjunto. Entonces el hecho de cómo actúe cada persona y la imprevisibilidad también de esas conductas son un factor determinante, porque el elemento humano es el que termina siendo también decisivo a la hora de realizar cualquier actividad o cualquier acción. Y en esto, si no tenemos también un profundo conocimiento de la naturaleza humana, que no escapa a nadie, de última todos somos portadores de toda la dimensión que conforma al ser humano, después cada uno en base a su historia de vida, sus intereses, sus motivaciones, actúa conforme a eso, pero en principio todos somos susceptibles de equivocarnos, de poder acertar también, todos tenemos virtudes y defectos que juegan a la hora de la acción política, como en cualquier otra esfera de la vida. Entonces este factor hay que tenerlo muy, muy en claro a la hora de poder conducir un grupo humano, justamente. Entonces este punto, la unidad de concepción, es el que nos va a llevar
a la unidad de acción. Entonces, quien está bien metido dentro de la unidad de concepción ya ha ganado mucho para la unidad de acción. La unidad de acción es la unidad de concepción en marcha, en ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que así como en el proceso de la inteligencia, en el análisis y en la determinación de los factores del éxito, en la conducción debe haber una absoluta congruencia. En la acción eso se traduce en el empleo de todas las fuerzas concurrentes. Si en la concepción son las ideas, en la ejecución son las medidas, son las acciones. Es decir, que a ese objetivo que uno ha determinado congruentemente en la concepción, hay que ponerle todas las fuerzas que marchen hacia él. Porque si uno pone la mitad de la fuerza para un lado y la mitad para otro, el esfuerzo se divide. Si el esfuerzo es divergente, en vez de converger, ninguna de las fuerzas encaminadas va a poder llegar al objetivo. Es decir, que se trata de una concentración de esfuerzos, no de una diseminación de esfuerzos. Esa es la acción de la conducción y la unidad de acción presupone eso, lo que significa que no debe haber fuerzas en divergencia, sino todo esto debe converger para que la idea pueda ser seguida por la congruencia en la acción. Esto puede parecer muy simple en su enunciado, y efectivamente lo es, pero la dificultad está en poder aplicarlo correctamente en los hechos mismos y cómo los acontecimientos van llevando a uno paulatinamente a ir dispersando esfuerzos y disminuyendo la acción convergente de los medios sobre el objetivo. Esto conforma toda una teoría de la conducción. La unidad de concepción y la unidad de acción es toda una teoría dentro de la conducción. Entonces, justamente este es uno de los factores principales que ya lo hemos comentado en otro capítulo, pero que acá Perón profundiza un poco más en la importancia de los mismos a la hora de poder lograr el éxito. Bueno, sigue diciendo acá sobre el empleo de los medios. No se trata del empleo mecánico de los medios en la conducción política. El empleo mecánico conduce siempre a graves errores y a falta de unidad de acción. Es un empleo inteligente de los medios el que debemos realizar, dado que el asunto está en mantener sobre ese objetivo al conjunto cuando se quieran comenzar a dispersar las fuerzas, dado que el hombre es un ser muy complicado en la conducción. Por ejemplo, la destrucción de todos los partidos en la historia política de la República Argentina obedeció exclusivamente a esto, a que sus conductores no tuvieron una unidad de concepción y las fuerzas que organizaron no contaron nunca con una unidad de acción. Entonces formaron una pirámide invertida. Cada uno al hacer fuerza se iba para afuera porque no tenían una doctrina común. Lo que tenemos que hacer es conformar una pirámide con su base y con fuerzas convergentes sobre un objetivo determinado. De esta manera, cuando los hombres hagan fuerzas, esta será aglutinante y no disolvente, pues impulsará hacia un mismo objetivo hasta alcanzarlo. Bueno, llegado a este punto, donde ya hemos podido desarrollar estos primeros elementos de lo que hacen al método de la conducción política, llegamos justamente al cierre de la idea de este programa, que culmina con la unidad de concepción y la unidad de acción tan fundamentales para poder lograr y concretar un objetivo determinado. También hablamos de lo que es la recopilación de información, el secreto y la sorpresa como tres elementos decisivos a la hora de la conducción política, que pueden ser factores que terminen inclinando la balanza en favor o en contra. Y después ya en el próximo capítulo vamos a seguir sobre algunos de estos elementos también en lo que hacen al método y las formas de ejecución de la conducción política dentro de lo que es el programa del manual de conducción que plantea Juan Domingo Perón. Así que, llegado a este punto y sin más comentarios que hacer al respecto, les deseamos una buena jornada, que sigan enganchados con la programación de la radio, mientras nosotros nos encontramos en la próxima transmisión de Mundo Peronista Radio. Hasta la próxima. Damos una vuelta de página. Comienzo de espacio publicitario.